vamos a plantear esta tarde la problemática del yoga. El yoga, que se tiene como una gran solución profunda para el orden mental y sobre el que ha corrido, como se decía, ríos de tinta, sobre imágenes, estampas, miles de cosas en las que yo creo que hemos abundado ya en estas conferencias. El yoga es algo muy profundo, muy interesante y muy desconocido, porque el yoga se convierte en una actividad que se hace de 5 a 6 en una academia donde hay gentes gratas con unos panties que te comunican, que te dicen, no es ninguna crítica, pero que está muy bien, pero que te dicen yoga, relax, respiración profunda, relax. Pero ¿cómo relax? Explíqueme usted qué es la relajación, porque el yoga es la base, una de las bases del yoga es la respiración. Entonces yo lo que quisiera exponer ahora es un planteamiento diferente de lo que es realmente el yoga, cómo solución a dar al salto radical de una vida diferente, de una vida modificada por estructuras superiores de la condición humana. Y lo digo de una manera un poco pedante, pero es así como yo creo que es el yoga, ¿no? El yoga es una forma que parece incluso paradójica y contradictoria de la condición humana, ¿no? En los pilares del yoga, el físico y el psíquico, siempre hay un violentar la condición humana, físicamente y psíquicamente, ¿no? Ejemplos concretos: si yo tengo que respirar, tengo que hacerlo atentamente, cuando mi vida cotidiana me pide la desatención. Si tengo que estar constantemente en movimiento, como es mi vida, agitada, siempre el movimiento forma parte de la vida. Pues no, inmovilidad corporal, que parece un contrasentido, ¿no? Entonces, y luego incluso hay un yoga tántrico, una orientación del yoga tántrico que implica un retroceso de la actividad sensual hacia atrás una vez que se ha llegado a una sensualidad de mayor potencia, ¿no? Entonces, el planteamiento que hace un gran expositor del yoga, llamado Mircea Eliade, un señor muy importante que pasó sus años al final en una universidad, me parece que de Chicago, hombre que estuvo en la India entendiendo el yoga, un hombre muy serio, ahí lo expone, ¿no? Dice, el yoga no es una barbaridad, no es una paradoja, no es algo que vaya en contra de la naturaleza humana, sino todo lo contrario, porque al reprimir esas cosas, movimiento, no movimiento, respiración, retención del aliento, sensualidad, inmovilidad en todos los sentidos, que parece algo que va en contra de la naturaleza humana, lo que trata es de liberar al yo profundo, liberarlo, porque la propia quietud, incluso el concepto de yoga, es un concepto que este autor que cito, Mircea Eliade, habla de que el yoga es yugo, es algo como refrenar, como reprimir todo lo humano pequeño, ¿no? Porque hay un yo profundo que es el que emerge. Esto es una cosa enormemente interesante, que sea enormemente importante verlo y vivirlo así. Si yo considero que esta respiración que yo hago ante ustedes es algo completamente vital porque ordena mi mente y recompone mi estado psíquico, lo haré con eficacia. Porque si en cambio creo que es bueno una práctica más de lo mucho que puedo hacer, pero que no tiene relevancia, entonces es cuando no produce un efecto verdaderamente importante para mi vivir. Una cosa muy interesante, que voy ahora a un hombre bastante importantísimo del mundo del teatro ruso, llamado Stanislavski. Yo no conozco mucho el teatro, ¿no? Y las técnicas teatrales tampoco, pero me interesó su biografía porque era un hombre genial, y del genio aprendes mucho, porque en el genio, en las reflexiones del genio, está muchas veces la vida psíquica.
Pues bien, este Stanislavski está en el primeros de siglo en el teatro ruso, está poniendo en escena nada menos que Anton Chejov, en el teatro de Moscú, año 1904, hace muchísimo frío y hay un actor pues que es un impresentable, hablando en términos coloquiales, ¿no? Es un hombre frívolo, bueno, es un hombre que está intentando ligar con una actriz, es un hombre pequeño humanamente, pero tiene un talento teatral grande. Entonces, la pregunta que se hacía Stanislavski es: ¿cómo puedo yo liberar al yo profundo y que este señor, que es un señor pequeño, bueno, frívolo, pedante, sin un conocimiento muy profundo de la vida, un hombre en el sentido de que se podría decir que tiene una naturaleza inferior, pues este hombre resulta que yo lo tengo que convertir en Hamlet, La cosa es genial, la exposición que él hace, es decir, yo tengo que liberar ese yo profundo que habita en este hombre que tiene un gran talento como actor, entonces lo tengo que convertir en Hamlet, y si lo convierto en Hamlet es cuando libero el yo profundo. Esto es precisamente lo que plantea el yoga. El yoga plantea, repito, lo que yo profundicé antes, ¿no? Intenté profundizar, la idea de que la respiración, pues yo respiro con atención, cuando todo me pide a respirar sin la menor atención. Retener el aliento cuando todo me pide, expulsarlo. Inmovilidad corporal, está una hora, es muy interesante, ¿eh? Yo no soy un yogi, desafortunadamente, pero yo lo he practicado, y una hora de inmovilidad corporal es muy interesante porque el tiempo funciona de una manera muy diferente. Bien, inmovilidad corporal, yo estoy una hora inmóvil, aunque todo me pide que me mueva, que me levante, que cruce la pierna, porque incluso me resulta ya dolorosa la postura de inmovilidad. Y entonces, toda esa cosa fantástica y quimérica sobre la cual se plantea pues una burla, ¿no? Bueno, una cosa de la India esotérica, incomprensible, no, ahí hay una gran sabiduría, como yo comentaba en alguna charla anterior, que se encuentra, un tal Marshall encuentra una cultura primitiva, antigua, que no se conocía, en la cual el icono de la cultura es un yogi, que es un hombrecito que está haciendo yoga con unos cuernecitos. Y entonces ese es el icono. O sea, 2500 años antes de Cristo ya hay alguien que sabía que esto, respiración con atención, inmovilidad corporal, retención del aliento, represión de toda la sensualidad, es algo que no es una cosa que va contra la naturaleza, sino que actúa como liberación del yo. Esto me permite liberarme del yo. Y esto es lo que voy a desarrollar en algunos aspectos para que la gente sepa que esto, como comentaba antes, no es el yoga una cosa que se hace de 5 a 6, no, el yoga es toda una concepción del mundo, es la atención. Muchas gracias.